Un saludo muy especial a todas las personas que me están viendo a través de este medio. Agradezco a la revista Regiones por la oportunidad que me están dando para dar también mi aporte a este gran homenaje póstumo a la doctora Guillermina Esther Núñez de Báez. Soy Mabel Coronel Cuenca, presidenta fundadora de la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Alto Paraná, y de la Academia Paraguaya de Literatura Moderna. Y me pidieron hablar específicamente de la faceta de la doctora Guillermina en cuanto a académica, historiadora y escritora. Cabe señalar que la Sociedad de Escritores del Paraguay hemos fundado el día 22 de agosto del año 2015, ya estando la doctora Guillermina en sus edades más, o sea, que en la edad más avanzada. Ella no paraba, era una persona que no paraba un momento, siempre estaba activando en todo lo que a ella le gustaba, y en medio de todo lo que le gustaba estaba la literatura. Y en una de las oportunidades que tuvimos nos encontramos en el Centro de Escritores del Alto Paraná, el CEAP, justamente donde estaba como secretaria en esa época. Yo estaba como secretaria y ella estaba presente como una invitada especial en una de las sesiones. Ese fue el momento del reencuentro después de muchos años, porque cabe señalar que la doctora Guillermina, como fue también directora del Centro Regional de Educación Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, allí también funcionaba lo que era el Instituto de Formación Docente. Funciona todavía ese instituto, y de ese instituto yo salí egresada en el año 2000, de modo que ya tenía conocimiento de la vida, de la trayectoria, del trabajo de la doctora Guillermina, y en cierta forma siempre digo y afirmo de que es una persona que influyó en mi formación como profesional en el ámbito de lo que es el magisterio, porque no tenemos casi personas como ella hasta ahora, personas que se hayan dedicado con todo, con alma, vida y corazón, como suele decir la escritora Gladys Mereles, una persona que se entregaba de lleno a lo que es la educación en todos los sentidos. Y bueno, el cariño que teníamos era inmenso, y justamente cuando nos reencontramos conversando en ese centro de escritores, fue que nació la idea de formar lo que es la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Alto Paraná. Esto en vista a que yo fui la primera socia activa de la Sociedad de Escritores acá en el Alto Paraná. Antes de mí, lógicamente, existieron varios escritores que han publicado sus libros, pero nunca llegaron a asociarse a lo que es la SEP. Y bueno, a mí me cupo la tarea de ser la primera y también ser la socia proponente para la creación de esta filial. En medio de lo que fue ese periodo de buscar los socios, de elegir a dedo, como se dice, como los 12 apóstoles, porque eran 12 la cantidad de escritores necesarios para poder fundar esta filial. Porque la gran pregunta era cómo en el Paraguay, teniendo la Sociedad de Escritores del Paraguay a tantos personajes ilustres en la literatura paraguaya, cómo es que en el Alto Paraná no lográbamos tener todavía una filial, siendo que la primera filial de la Sociedad de Escritores del Paraguay se fundó en Encarnación. Tenemos la filial Itapúa ahí en ese lugar. La segunda filial lo tenemos en Coronel Oviedo, en Caguazú, y faltaba una filial lógicamente en el Alto Paraná. Y me decían la gente de Asunción, en aquella época el presidente Feliciano Acosta, el vicepresidente Alejandro Hernández, de lo que es la Comisión Nacional de la Sociedad de Escritores, me decían: Mabel, es una misión imposible. Y cuando yo conversé con la doctora Guillermina dije: no, no puede ser que sea imposible. Y ahí justamente nació esa idea de formar esta sociedad de escritores, y juntamos la cantidad de escritores, y nos acompañaron también en esta gran aventura personas muy leales a la doctora Guillermina. Primero la doctora Felisa Rodríguez de Medina,
una gran amiga de la doctora Guillermina desde la época del centro regional. Yo diría como si fuese que es un brazo de ella. Y el otro bracito de la doctora Guillermina, diría el izquierdo y derecho, el otro bracito nos acompañó un poco después, justamente la doctora Nilda Aguiar. Y son personas que compartieron toda una vida dedicada a la educación y que son el cimiento de lo que es la Sociedad de Escritores del Paraguay acá en el Alto Paraná, y también lo que ahora tenemos la Academia Paraguaya de Literatura Moderna, que fue fundada un poco más adelante, y también la doctora Guillermina integró como socia fundadora, porque tenemos varias categorías. En la primera categoría están los socios fundadores, los que iniciaron la asociación en sí, y luego los socios activos, los adherentes y compañía. Entonces tenemos esa diferenciación de categoría. La doctora Guillermina Núñez de Báez integró todas las comisiones de la Sociedad de Escritores acá en el Alto Paraná desde su fundación, y ella siempre ocupó el cargo de vocal número 1, y siempre decía, en todas las comisiones que se formaban, decíamos siempre que el número 1 siempre le corresponde a la doctora Guillermina hasta el día de su muerte, y así fue, así cumplimos. Ese número 1 siempre le dimos a ella por el valor que nosotros siempre estimamos de su persona, de su trabajo, y una persona que mereció todo nuestro respeto, nuestro cariño, y una gran maestra, una gran mamá, como siempre decimos, y que nos formó con su presencia misma, con sus consejos, una persona que nunca faltó a las reuniones, siempre que fuera posible venía y era la primera en llegar, y nos decía siempre, no importa si estamos uno o uno y medio, decía uno y medio porque ella ya se consideraba medio, no importa si estamos uno y medio, debemos reunirnos, tenemos que hacer la reunión, porque en las grandes reuniones es donde podemos generar esas ideas y proyectar para realizar las grandes cosas que son necesarias para llevar adelante lo que es esa tarea de cultura, de literatura, y que muy pocas veces es valorada. Y bueno, en cuanto a hablar un poco también de su aporte, nosotros tenemos libros muy importantes, entre ellos, por ejemplo, la historia de la reseña histórica del Alto Paraná, que fue escrita por la doctora Guillermina. Ese libro relata justamente desde la formación del departamento, de las obras principales. Existen datos dentro del libro que no se encuentran ni siquiera en Google, que son datos específicos, además de algunos documentos históricos, como el caso de la parte de la represa de Acaraú y de otros tantos más, que tenemos disponible dentro de su trabajo historiográfico, y tenemos disponible incluso en la biblioteca que funciona acá en el Café Literario de Toateña, que es la sede oficial de estas instituciones. Y bueno, me gustaría hablar de tantas cosas de la doctora Guillermina. Sin embargo, yo simplemente quiero señalar 3 puntos. Y la primera, valorar a las personas en vida. Y yo creo que en ese sentido hemos cumplido a cabalidad con la doctora Guillermina por los homenajes en vida que le hemos realizado desde nuestro ámbito. El último homenaje que le hicimos fue justamente la entrega del premio. En primer lugar, le hemos otorgado por resolución el nombre que lleva el Premio Literario Nacional, Premio Literario Doctora Guillermina Núñez de Báez, que se debe realizar cada año. En la primera edición fue justamente el año pasado, donde en esa oportunidad el concurso era de ensayos y sobre la vida y obras de la doctora Guillermina. En ese concurso ella tuvo el papel fundamental porque fue la que entregó los premios, y no solamente eso, participó de la sesión solemne de la Academia Paraguaya de Literatura Moderna, donde también recibió otras condecoraciones,
Y en la noche de esa sesión, dentro del marco de un mega evento que hemos realizado, que es el Encuentro Latinoamericano de Literatura Moderna y Congreso Científico Iberoamericano de Educadores, cuya sede fue la ciudad de Hernandarias, la ciudad de Hernandarias, justamente a través de la Academia Paraguaya de Literatura Moderna y del intendente municipal, el licenciado Rubén Rojas Ferreira, hemos entregado lo que es el Premio Nacional Internacional a la Trayectoria Tacurupucú de Oro. Ese premio también se lo llevó la doctora Guillermina. Fueron 50 personas que fueron condecoradas, y entre esas 50 personas también hemos condecorado a la doctora Guillermina. Y siempre dije, los homenajes debemos de hacer en vida, y queda ese premio literario con el nombre de la doctora Guillermina a ser realizado cada año, de modo que su nombre realmente quede en las páginas de historia, como a ella tanto le gustaba, como toda historiadora, que quede permanentemente en el recuerdo, y que las personas puedan tener la oportunidad por lo menos de saber quién fue la doctora Guillermina, que es el objetivo principal de este premio. Eso por un lado. Segundo punto, justamente tenemos el de valorar lo que es el trabajo de las personas que se están dedicando a la literatura. Y en ese sentido, la doctora Guillermina fue la persona que siempre nos tuvo ahí de la manito, como se dice. Ella nunca faltó a las presentaciones del libro de otras personas que estaban iniciando incluso en la carrera, y era la primera en sentarse a aplaudir el trabajo de estos escritores que estaban iniciando. Y eso solamente lo hacen las personas que son grandes de corazón y de sentimientos. Hoy día tenemos mucha envidia en el ámbito literario, como en cualquier ámbito. Sin embargo, esa dación que tenía, esa dación también queda como enseñanza. Y cabe señalar como tercer punto de que seguimos trabajando y seguimos teniéndole presente a la doctora Guillermina. Hoy día ya queda un vacío, lógicamente, pero me queda en el recuerdo, como último recuerdo de ella en vida, su última visita aquí en mi casa, que tuvimos una merienda justamente, que vino con su amiga Nilda Aguiar, y fue justamente cuando compartimos esa merienda, y ella vino a retirar algunos certificados que no pudo retirar en la noche que se había entregado por su situación ya de salud, que ya no le permitía participar en todos los eventos que estábamos teniendo durante toda una semana. Entonces, mi pequeño aporte, y realmente de corazón le digo a la gente que valoren a las personas en vida, porque las flores hay que regalar en vida. Después de muertos, como se dice, ya queda solamente el recuerdo, el cariño, pero las personas también necesitan saber lo mucho que le queremos y le valoramos. Un fuerte abrazo a todos y siempre a las órdenes.